Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias por el descanso de la noche. Gracias por darnos vida y salud. Gracias por un nuevo día. Y especialmente hoy es tu santo sábado. Estamos aquí en este lugar, en esta casa culto, para adorar tu nombre a través de las alabanzas, el estudio de tu palabra. Bendice a cada uno de los presentes y bendice, Señor, a cada una de las personas que en esta mañana, en la tarde o en la noche se ha de conectar para escuchar este mensaje. Oramos para que la presencia de tu Santo Espíritu pueda ser morada en nuestros corazones y que podamos aprovechar bien el tiempo. Los días son malos, Cristo viene pronto. Para el encuentro contigo queremos estar listos desde este momento. Amén. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué fue? Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Dios me les bendiga. Amén. Estamos dando gracias a Dios porque estamos comenzando el año. Este es el primer sábado del año 2021. Hoy estamos a 2 de enero. Estamos aquí en el norte de Carolina, disfrutando en una casa culto con nuestros hermanos. Esperamos que la paz, que el amor y que la gracia de Cristo inunde nuestros corazones. El mensaje de esta mañana le hemos titulado Principio de dolores. Y quiero recordarles a ustedes que por el amor de Dios, por la gracia de Jesucristo y por la comunión del Espíritu Santo, el Señor nos ha permitido vivir un año más. Amén. Y comenzar un nuevo año que nos acerca más a la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y esperamos que ese evento sea rápido para que el Señor ponga fin al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte. Que el Señor ponga fin al imperio del pecado y que Cristo venga y establezca el reino de la gloria con su venida, para irnos con Él al hogar celestial. Podemos decir con seguridad que el año 2020 ha sido un año bien difícil. Ha sido un año tumultuoso. Ha sido un año apocalíptico. Las escenas que hemos visto, lo que hemos escuchado acerca de el dolor, el sufrimiento, la angustia, el estrés, la desesperación, el miedo que se ha apoderado de las personas. Queremos decirle que cada día estamos viendo cómo Satanás está tomando el control de este mundo. ¿A través de qué? Del aumento de la violencia, de la maldad, de los desastres, de los incendios, de la sequía, de las inundaciones, y especialmente de las enfermedades que ya ustedes saben que está azotando al mundo entero, especialmente en este tiempo. Amados hermanos, para el mensaje de esta mañana tengo varias preguntas que yo quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, número 1, ¿no? ¿Qué esperan los seres humanos para este año que ya hemos comenzado, el 2021? ¿Qué es lo que esperan los seres humanos? ¿Qué es lo que quieren? Pues bien, los seres humanos queremos vernos libres de la enfermedad. Quizás ven en la vacuna la solución para que la vida vuelva a la normalidad, para que la gente
puedan nuevamente reunirse, puedan abrazarse, puedan comer y compartir juntos, puedan viajar, puedan tomar cruceros, puedan tomar aviones e ir a Europa, ir a Hawái, a Sudamérica, a tantos lugares turísticos. Eso es lo que la gente que más anhela y más desean. Que la vida vuelva a la normalidad, que haya paz, que haya seguridad y que haya prosperidad. Ese es el anhelo y el deseo de todos los seres humanos para este año 2021. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es lo que esperan los líderes políticos y sociales para este nuevo año 2021? Pues bien, para los líderes políticos, para los líderes mundiales, bueno, cumplir la agenda 2021, desde el 2021 hasta el 2030. Una agenda que tiene un programa donde todos conocemos la agenda. ¿Para qué? Para que haya un mundo más unido, un mundo más justo, un mundo más equitativo, a lo que se le llama la agenda globalista. Eso es lo que ellos piensan, es lo que quieren desarrollar a través de esa agenda 2021 a 2030. Además, ¿qué esperan los economistas para este año 2021? Pues bueno, aquí hay un panorama un poquitico sombrío. Según algunos economistas, según algunos estadistas, ellos están avisorando una crisis. Ellos están avisorando que viene una hambruna sobre el mundo. Además, que la economía de casi todos los países estarán en recesión y que habrá desempleo. Esto lo avisoran los economistas. Además, ¿qué espera la ciencia médica? Pues la ciencia médica espera erradicar lo que conocemos como la pandemia, ¿no? Eliminar este flagelo que está destruyendo ¿qué? La sociedad, la familia, los seres humanos. ¿Qué esperan muchas personas para este año? Que la vida vuelva a la normalidad. Pero ahora, hermanos, estas son las ideas, los sueños y los anhelos de muchas personas para este año. Pero yo quiero hacerle ahora la pregunta más solemne. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dijo a través de los evangelios de San Mateo, capítulo 24, del evangelio de San Marcos, capítulo 13, del evangelio de San Lucas, capítulo 21? ¿Qué nos dice Jesús a través de su santa palabra? ¿Qué podemos esperar nosotros para este nuevo año 2021? Pues bien, hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios para responder esta pregunta. Y yo quiero llevarles a ustedes, hermanos, a que busquemos en el evangelio de San Marcos, en el capítulo número 13 y el versículo 33. Quiero leerles lo que dice Jesús acerca de lo que podemos esperar, no solamente en el 2021, ni en el 2022, ni en el 2023 o 24, si es que el mundo llega allá, eso nadie lo sabe. Pero como vemos el mundo, la situación del mundo, el deterioro social, político, económico y también físico, todo nos dice que Cristo está a la puerta. Amén. Así dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? Que podemos esperar en este año y en el futuro. Dice la palabra de Dios, Marcos 13, versículo número 33. Dice así la palabra de Dios.
mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así que lo primero que Cristo le está aconsejando a sus discípulos y a su iglesia a través de todos los tiempos, que lo que primero que tenemos que hacer en medio del caos y de las dificultades que estamos viviendo es que miremos ¿qué? El ambiente en todos los aspectos de la vida, que miremos a la palabra de Dios, que dediquemos tiempo a orar. ¿Por qué? Como dice allí, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué tiempo se refiere? Al tiempo de la segunda venida de Cristo. No sabemos el tiempo de la segunda venida de Cristo, pero sí conocemos el tiempo que nos señala cuándo será la venida de Cristo. Una cosa es no saber el día ni la hora, como está escrito en la palabra de Dios, pero otra cosa sí es conocer ¿qué? Las profecías bíblicas, los eventos de los últimos días que nos muestran lo que Cristo dijo: cuando veáis todas estas cosas, levantad y erguid vuestras cabezas, porque nuestra redención está ¿cómo? Está cerca. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24 de San Mateo y en el versículo 8 está la clave, y encontramos aquí el título del sermón de esta mañana. San Mateo 24 y versículo 8. Dice así la palabra de Dios: y todo esto será principio de dolores. Amados hermanos, yo quiero decirle que lo que usted y yo, lo que ha visto la humanidad en el transcurso de este año 2020 que ya terminó, las enfermedades, los estallidos de violencia, los huracanes, los tornados, los incendios, los terremotos, los volcanes, el odio, los celos, la ira, las contiendas, todo esto no es el fin. Escuchen bien, son señales de ¿qué? Que nos dicen que el fin ¿qué? Viene, pero no es ¿qué? El fin. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo en el sermón profético de Mateo 24. Esto que hemos visto, esta desesperación, este estrés, este dolor, esta enfermedad y tanta muerte y tanto sufrimiento y tanta separación de seres humanos y tantas regulaciones, Cristo nos dice en esta mañana a través de su palabra, es principio ¿qué? De dolores. No es el final, es ¿qué? Es el principio de los dolores. Muchos predicadores anuncian que este es el final, que esta es la crisis final. No, hermanos queridos, esto que hemos vivido en el año 2020 no es ¿qué? No es el final, es el principio de los dolores. Quizás alguno esté diciendo: pero pastor, si con esta angustia, con estos sufrimientos, con estas enfermedades, con este malestar que hay en el mundo, es principio, entonces ¿quién podrá vivir en el final? Hermanos queridos, por eso es que Cristo lo primero que dijo es que velad y orad para que estemos ¿qué? Preparados, escuchen, espiritualmente. La crisis final requiere de una preparación ¿qué? Espiritualmente. Miren, todo esto es principio de dolores, lo que hemos visto en este año. La palabra griega para dolores es odín, que significa dolores de parto. Las mujeres que han alumbrado, que son madres, saben de lo que estamos hablando. Los hombres no saben lo que es un dolor de parto, pero las mujeres que han sido madres, que han alumbrado,
saben lo que es un dolor de parto. Yo pienso que una mujer embarazada, una mujer que está esperando un bebé, pues sabe que se está acercando al alumbramiento. ¿Por qué? Por el tiempo. Por el tiempo. Son prácticamente lo regular lo normal es 9 meses. Pero un día, ya con los 9 meses, o una semana antes de los 9 meses, pero por ahí, por ese tiempo, esa mujer está comiendo. Esa mujer está quizás sentada en su sala conversando con su familia. Quizás se va a acostar. Y de pronto, eso saben las mujeres, se sienten ¿qué? Un dolor. ¡Ay! Y ese dolor, ese primer dolor, las mujeres que han alumbrado saben, es igual que el último dolor ya cuando el baby ya, como dice la gente, ya asomó la cabeza. Ese es el momento crítico. Y hermanos queridos, lo que usted y yo estamos viendo en estos días son los principios ¿de qué? De dolores. El dolor fuerte, el dolor ya de la hora del alumbramiento, cuando el bebé está saliendo, es cuando son los dolores que las mujeres gritan, que las mujeres lloran, que las mujeres se desesperan. Y entonces usted oye la voz de los médicos y de los asistentes y de las enfermeras. Adelante, puja un poquitico más fuerte, ahora, y ya. Y usted siente, ¡ay! Y la mujer abriendo la boca. Eso es terrible, yo no sé. Pero las mujeres que están en alumbramiento, ¿qué? Sí saben. Y es lo mismo que está ocurriendo en nuestro mundo hoy, amados hermanos. Todo esto que hemos visto en el 2020 es principio, es el comienzo ¿de qué? Del gran dolor que la humanidad va a sufrir a medida que nos acerquemos a la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que analicemos un poquitico esto, de qué es principio de dolores. Miren, Cristo dijo que en los principios de dolores había un deterioro político en el mundo. Dice Mateo 24, capítulo 24 y versículo 6. Dice, y oiréis de qué? De guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es que. Hermano, ese espíritu de contienda, ese espíritu de guerra que hay en las personas, en los hogares, el esposo con la esposa, los padres con los hijos, los hermanos con los hermanos, en el barrio, ciudad contra la ciudad, la misma nación contra la misma nación, los estallidos populares de violencia, de anarquismo que están dominando el mundo, el espíritu de guerra del oriente contra el occidente, de las grandes potencias tomando control, de la rebelión que hay, que se piensa que de un momento a otro puede estallar una segunda guerra mundial, una tercera guerra mundial, pero ahora sería más feroz, sería más terrorífica. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Esto es principio de ¿qué? No es el fin. Bien, vamos al deterioro físico. Mateo 24 y versículo 7 dice así la palabra de Dios: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y aquí viene la parte: y habrá pestes, y habrá hambres, y habrá terremotos en diferentes lugares. O sea que aparte de la guerra vienen ¿qué? Las pestes. Es lo que hemos estado experimentando en este año. Cuando vienen las guerras y vienen las enfermedades, hay ¿qué? Hambrunas. Y habrán también ¿qué? Terremotos, incendios, sequía. Todo esto que hemos visto, hermano, no es el fin. Es principio de ¿qué? De dolores. Ahora, otro elemento más. Aparte del deterioro político, aparte del deterioro físico, hay un deterioro moral y social. Y es el apóstol Pablo quien escribe al joven ministro Timoteo, y allí en su segunda carta
al joven Timoteo, Pablo dice en el capítulo 3 y los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tiempos qué? Peligrosos. Y fíjense si son tiempos peligrosos lo que estamos viviendo ya. Que cuando una persona sale y se demora en comunicarse, pues si es esposo, la esposa se preocupa. Si es padre, pues, y el hijo salió, se preocupan. No tengo comunicación, no sé, porque la gente está desapareciendo, la gente las están secuestrando, la gente las están asaltando, la gente las están matando. Quiere decir que hay un deterioro ¿cómo? Social. Son tiempos que peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres avaros, hombres vanagloriosos, hombres soberbios, hombres blasfemos, hombres desobedientes a los padres, que son los hijos, ingratos y desleales, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, y entonces traidores. Amados hermanos, con el deterioro político, con el deterioro físico, viene el deterioro ¿qué? Moral, social. En todos los rincones de la tierra hay desorden, hay anarquía, hay violencia, hay robo, hay crímenes, hay asesinatos. Pero todo esto que estamos viendo es principio ¿de qué? De dolores. Lo dijo Cristo. Y si Cristo lo dijo, usted tiene que creerlo y aceptarlo. Olvídense de lo que digan los predicadores. Olvídense de lo que digan los teólogos. Olvídense de lo que digan los profesores universitarios. Hermanos queridos, aquí la única autoridad a la cual hay que hacerle caso y estar atento es a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y Él dijo, todo esto es principio ¿de qué? De dolores. La moral ha sido abandonada, hermanos queridos. Hay una revolución sexual. Hay una revolución que ha transformado la vida del matrimonio. El alcohol, las drogas, los abortos masivos, la asistencia a las iglesias. Cada día son ¿qué? Menos los que vienen a la iglesia. Pero la gente sigue yendo a los comercios. La gente sigue yendo a las plazas, la gente sigue yendo a manifestaciones. La gente sigue yendo a los comercios, a los lugares recreativos. Pero para buscar a Dios, la gente ¿qué? Pone límites. Amados hermanos, esto que está sucediendo es principio de dolores. Ahora, aparte, y estoy recapitulando para que la gente se les quede grabado, aparte de las crisis de las naciones, de la guerra, aparte de las crisis físicas, del medio ambiente, ¿no? Aparte de la crisis moral, hay una crisis que es muy seria, y es la crisis espiritual. ¡Wow! Y esto es lo que nos debe preocupar a nosotros como cristianos, los que nos llamamos cristianos, los que leemos las escrituras, los que vamos a los templos. Hay una crisis espiritual en este tiempo. Miren, dice allí el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Galacia, en Gálatas, allí en el capítulo 1, esto es muy importante, hermanos, Gálatas capítulo 1, porque esto es una parte de las crisis del fin del tiempo. Y los versículos del 6 al 8, dice el apóstol Pablo a aquella iglesia en Galacia. Dice, estoy maravillado a los Gálatas, estoy maravillado de ustedes Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¡Wow! Pablo les lleva el evangelio según Jesucristo, el evangelio basado en las escrituras. Ellos lo recibieron, ellos lo aceptaron y ellos lo comenzaron a vivir.
Pero hubo un problema. Que empezaron ¿a qué? A apartarse de ese verdadero evangelio que el apóstol Pablo ¿qué? Les presentó. ¿Y qué hicieron? Dice el versículo 7. No que haya otro evangelio. No hay dos evangelios, hermano. Solo hay ¿qué? Un evangelio. Dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Hermanos, ¿hay deterioro político? ¿Hay deterioro social? ¿Hay deterioro en el mundo físico? ¿Sí o no? ¿Hay deterioro moral? Sí. Y pregunto, ¿no hay un deterioro en la vida espiritual? Sí. ¿Cómo lo vemos? Hermanos queridos, el evangelio es una persona. Son las buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas de salvación está basada en una persona llamada Jesucristo. Él fue el que marcó las pautas, los principios. Él es el que ha mostrado el estilo de vida para que los cristianos vivan imitándole a Él. Él dijo, ejemplos he dado para que como yo he hecho, para que como yo he vivido, vosotros también ¿qué? Hagáis. Y vosotros sois mis discípulos si hicieren todas las cosas que yo os he mandado. Por lo tanto, hermano, ese es el único evangelio. El evangelio basado en la vida de Jesucristo, en el ejemplo de Jesucristo, en la enseñanza de Jesucristo. No hay otro evangelio. Pero como dice Pablo, hay otros que vienen y perturban. Y entonces estos perturbadores, estos ovejas, estos lobos vestidos de oveja, que usan la palabra de Dios, pero tergiversan, devaluando, descaracterizando el evangelio de Dios. Eso es presentando un evangelio ¿qué? Diferente. Y hermano, esto no lo presentan los ateos, ni los incrédulos, ni los materialistas. Esta devaluación del evangelio, esta transformación del evangelio de Jesucristo, el único, el auténtico, el que vive y permanece para siempre, como dice allí, el evangelio eterno, el que permanece para siempre. Hoy hay muchos líderes y líderes promisorios, y hay muchos predicadores que dicen, bueno, eso era antes así, bueno, eso era en aquel tiempo, pero hoy no es así. Mira, la vida el evangelio hay que cambiarlo, hay que transformarlo para alcanzar las nuevas generaciones. Queridos hermanos, son aberraciones, esas son tradiciones humanas, son creencias humanas. El evangelio no cambia, porque la Biblia dice, la palabra de Dios que contiene el evangelio vive y permanece para siempre. ¿Y qué? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios vivo ¿qué? Vive y permanece para siempre. Alabado sea Dios. Amados hermanos que me están escuchando, les ruego en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no te dejes mover fácilmente de lo que tú has creído por medio de la palabra de Dios. No le hagas caso a lo que dicen los predicadores, no le hagas caso a lo que enseñan las universidades. No, hermano querido, tú vas a ser juzgado por el tribunal celestial, y el tribunal celestial te va a juzgar no por lo que dicen las universidades, no por lo que dicen los doctores, no por lo que dicen los predicadores, sino por un escrito está, por la ley de Dios. Por lo tanto, si tú quieres salvarte, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, escucha bien, mi hermano, escucha bien, mi hermano, por favor, hazle caso a la palabra de Dios y haz lo que Cristo hizo cuando enfrentó a Satanás y le dijo, escrito está. Y hermanos queridos, es el tiempo cuando tú tienes que vivir de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, obedecer de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque vendrá un tiempo, hermano, cuando la sana doctrina será que va a sufrir. ¿Y va a sufrir por qué? Por estos hombres que enseñan ¿qué? Teorías, transformando la adoración, introduciendo en la adoración elementos mundanos,
elementos artísticos, elementos del circo, elementos, hermanos, del teatro. No, amados hermanos, el evangelio no necesita del mundo, el evangelio no necesita del circo, el evangelio no necesita del teatro, el evangelio no necesita nada de las cosas de la farándula. ¿Ustedes saben por qué? Porque lo que trae a la gente a Cristo no son estas cosas, sino que Cristo, cuando levantemos a Cristo, Él atraerá a los pecadores a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Recordemos, hermanos, que aparte de la guerra, aparte del deterioro social y moral, aparte del deterioro físico, hay un deterioro, ¿qué? Espiritual. Pero todo esto es principio de ¿qué? No lo olviden, Cristo lo dijo, de dolores, porque está en el marco del Evangelio, del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Ahora, el apóstol Pablo también escribe allí al joven Timoteo, ahora en su primera carta, en el capítulo 4 y el versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Te pregunto, ¿por qué la gente apostata? Por escuchar un evangelio diferente. ¿Por qué la gente apostata? Por escuchar doctrinas de demonios. Y la doctrina de demonios no es otra cosa que tomar porciones de la Biblia y ligarla con las teorías humanas y ligarla con las cosas del mundo. Ligar la verdad con el error. Y cuando usted no ve, cuando usted no vela, cuando usted no ora, usted va a caer en tentación. Por eso fue lo que Cristo dijo: velad y orad, porque no sabemos el tiempo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta de la solemnidad del tiempo en que estamos viviendo? Y yo quiero llevarte ahora al apóstol Pablo, a la iglesia, a la carta que escribió a la iglesia en Roma, en el capítulo, Romanos capítulo 16, y los versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Hermano, ¿están mirando cómo el diablo trabaja? Número uno, cambiando el evangelio. No que hay dos evangelios, sino uno, el de Cristo Jesús. Número dos, muchos van a apostatar por escuchar las doctrinas de demonios. Y número tres, ahora dice aquí el apóstol Pablo, en el versículo 17, dice así la palabra de Dios: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de la verdad del evangelio, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Oh, amados hermanos, tú y yo vivimos en el principio de los dolores, de las guerras, de los terremotos, de los incendios, de los huracanes, de los tornados. Tú y yo vivimos en el tiempo del deterioro social, cuando los valores sociales están desapareciendo. Tú y yo vivimos en el tiempo, hermano, de la gran apostasía, porque la gente está dejando el evangelio de Jesucristo para seguir otro evangelio según lo concibe el hombre. Muchos van a apostatar de la fe por hacerle caso a estos doctores, y que nos fijemos en esos que causan división dentro de la iglesia, que traen que no, eso era antes, pero ahora no es así. Bueno, la Biblia hay que adaptarla. Todas esas palabras son bonitas, pero hermano, son falsas, porque el demonio, Satanás, la serpiente antigua, presenta el pecado agradable, codicioso, bonito, presentable, pero hermanos queridos, es falsedad. La verdad es fuerte, la verdad es dura, la verdad no es recibida, la verdad
siempre ha sido perseguida y la verdad solo la proclaman a través de los tiempos, la han proclamado a través de los tiempos. ¿Quiénes? Un pequeño remanente. Y en nuestros días no va a ser ¿qué? La excepción. Dice así la palabra: al acercarse más y más la venida de Cristo, estos males serán más intensos y la corrupción será masiva, a tal punto que los pensamientos del hombre son de continuo ¿qué? Al mal. ¡Wow! Terrible. Todo esto es ¿qué? Principio de dolores. Ahora, pero aparte, hermanos, de todo este deterioro, hay otro problema más. Mateo 24, que es el capítulo profético por excelencia de Jesús. Mateo 24, y los versículos 8 y 10 agrava aún más la situación. Dice así el evangelista San Mateo, por medio de Jesucristo. Mateo 24, versículos 8, dice: y todo esto que hemos mencionado es principio de dolores. Escuchen, todo esto que hemos mencionado es principio de ¿qué? De dolores. Lo está diciendo Cristo, hermano. Olvídese de lo que digan los doctores, que este es el fin, que esta es la crisis final. No, no y no. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora, ese texto sí forma parte ya de los dolores de parto, de los dolores finales, porque la persecución y entregarse uno contra otro es en la etapa final. ¿De qué? Del Evangelio. Miren, nos acercamos a la crisis final. Nos acercamos a los dolores de parto. Pronto y más pronto de lo que nosotros pensamos, comenzarán a ocurrir ya los eventos finales. Todo lo que hemos dicho aquí es principio de dolores. Pero en un futuro cercano, puede ser mañana, puede ser en el mes de febrero, puede ser en el primer semestre del año, no sé. Puede ser en el 2022, no sé. Pero escuchen bien, repito para que no haya confusión. La crisis final, los dolores de parto van a comenzar cuando comience el juicio investigador. Te pregunto, ¿y cuándo comienza el juicio investigador? No sé. Solo mi Padre que está en los cielos. El juicio investigador de los vivos, porque el juicio investigador de los muertos ya comenzó desde el año 1844. Y en los tiempos de la señora White, cuando ella vivía, que murió en el 1815, ella por aquel tiempo dijo que ya el juicio de los muertos estaba por ¿qué? Por terminar. Y estaba por comenzar ¿qué? El juicio de los vivos. Por eso digo, hermano, los eventos finales, el dolor de parto, la crisis final comienza con el juicio investigador. ¿Cuándo comenzará? Puede comenzar mañana, el mes que viene, en 6 meses, en un año, no sé. Nadie lo sabe. No te dejes engañar que nadie es profeta, ni Dios le ha revelado eso a nadie. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Pero escuchen, inmediatamente que comience el juicio investigador, ahí mismo, en ese tiempo, comienza Apocalipsis 13. ¿Saben ustedes lo que significa Apocalipsis 13? Cuando la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra se unan para imponer un día de adoración. Cuando usted vea eso, hermano, usted puede decir que llegaron los dolores ¿de qué? De parto. Porque inmediatamente de
que se imponga un día de adoración mundial que nosotros sabemos que es el domingo, dice la palabra de Dios por medio del espíritu de profecía que vendrá la ruina nacional y mundial. ¿Y usted sabe lo que es ruina? Una devastación total en todas las áreas de la vida. Esos son los dolores de parto. Por eso es que como estas cosas no han ocurrido todavía, todo esto que estamos viviendo son principios de dolores. Pero cuando esto comience, que nadie sabe, el juicio investigador, pero sí sabemos cuando se promulgue un decreto y un día para adorar el domingo como día de adoración mundialmente, usted sabe y entiende que ha llegado ¿qué? Los dolores de parto. Porque inmediatamente empieza los milagros satánicos a través de los tres poderes del espíritu de rana que engañarán al mundo entero. A los reyes de la tierra comenzarán y el mundo entero será engañado. Y entonces comenzará Satanás a hacer milagros. Comenzará también a recrudecerse. No puedes comprar ni vender, sino que guardas el domingo. Pero el problema no es guardar el domingo, el problema es que te van a obligar a trabajar ¿qué? El sábado. Estos son los dolores de parto. Esta es la crisis final. Inmediatamente, hermanos queridos, comienza el zarandeo. Ahí aparece Satanás también. Aparece Satanás imitando la segunda venida de Cristo. Satanás puede aparecer en muchas ciudades. Dice el espíritu de profecía que Satanás, como un gran dramaturgo, recorrerá la tierra, sanando a las personas, haciendo milagros de tal manera y de tal maravilla que muchas personas le van a adorar, creyendo que Cristo ha venido, que Cristo está trayendo la paz y la solución a los dolores de parto, a la crisis que el mundo está experimentando por la violación a la ley de Dios. Hermano, estamos en tiempo de ¿qué? De que comience esa crisis final, de que comiencen los dolores de parto. Ese es el tiempo que la palabra de Dios nos dice que llegó el tiempo de ¿qué? De la angustia. Ahora, amados hermanos, inmediatamente después de que Satanás esté allí en la tierra bendiciendo, sanando, haciendo milagros, menos resucitar muertos, dice que se producirá el gran zarandeo, la gran apostasía, porque los que no fueron fieles ahora en la observancia del sábado, los que no fueron fieles ahora al verdadero evangelio, los que no fueron fieles ahora a la verdad tal cual es en Jesús, entonces serán engañados. Por eso Cristo dijo, velad, ¿y qué? Y orad. Hermanos queridos, inmediatamente, cuando el juicio comience, que comience la ley dominical, que comiencen los falsos milagros, que se produzca el gran zarandeo, se producirá en la tierra, en la iglesia, un éxodo de la iglesia hacia el mundo, porque muchos van a apostatar. La iglesia quedará limpia, pero entonces ahora se escucha el llamado salir de ella, pueblo mío. Y muchos de los que son fieles cristianos, que están en otras denominaciones, en otras iglesias, fieles católicos, fieles bautistas, fieles metodistas, fieles evangélicos, porque Dios tiene un pueblo en el mundo entero. Tengo muchas ovejas en otros rediles, las cuales me conviene traer, pero que son personas que aman a Dios de verdad, que honran a Dios de verdad. ¿Y Dios qué? Los va a traer al evangelio cuando el poder del Espíritu Santo, según Apocalipsis 18, versículo 1, dice que el cuarto ángel descendió y la tierra fue iluminada. Y entonces eso no es otra cosa que el derramamiento del Espíritu Santo, que preparará al pueblo de Dios, que se recogerá la cosecha, y entonces se cumplirá lo que dice Apocalipsis 22, 11. El que es sucio siga siendo sucio, el que es limpio siga siendo limpio, el que es santo siga siendo santo, y entonces Cristo dirá, consumado es. Hermanos queridos, entonces esta es la crisis final. Estos son los dolores de parto. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿tú estás listo ya para enfrentar esa crisis? Si ahora en los dolores de parto, en los principios de dolores, estás asustado, tienes miedo, le tienes miedo a una enfermedad, le tienes miedo a acercarte a las personas, si estás angustiado, si estás en estrés, si estás viviendo con temor, te pregunto, ¿cómo es que tú podrás vivir en la última crisis de los dolores de parto? Por eso, hermanos queridos, hay que buscar el reino de Dios y su justicia, para que usted pueda tener derecho a disfrutar de que Dios es tu amparo y tu fortaleza, de que Dios es tu pronto auxilio en las tribulaciones, de que Dios
será tu buen pastor, de que Dios te conducirá por el valle de sombra y de muerte de una forma incólume. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, confiad en mí. Yo soy el creador del mundo, yo soy el que controlo todo el mundo. Y en tus manos está mi vida. Apreciados hermanos, pronto el dragón desatará su ira contra el remanente, contra los que guardan los mandamientos de Dios, contra los que viven el verdadero evangelio, con los que tienen la fe de Jesús. Pronto se impondrá obligatoriamente la ley dominical. Y si tú ahora no eres fiel, ¿cómo lo vas a hacer en aquel tiempo? Por eso tienes que hacer una reforma en el sábado. Tienes que hacer una reforma en tu alimentación. Tienes que hacer una reforma en tu estilo de vida. Tienes que hacer una reforma en tu adoración. Tienes que hacer una reforma en tu pensamiento. Porque ya habrá llegado, ¿qué? La crisis final, los dolores de parto. Y si tú ahora no estás listo, ¿cómo vas a estar listo, hermano? Si con los de a pie nos estamos cansando, ¿cómo piensas competir con los de a caballo? En la crisis de los dolores de parto, en la crisis cuando llegue la ruina mundial sobre este planeta, por haber abandonado a Dios, por haber pisoteado la ley de Dios, es que vienen todas estas crisis. Por eso el vidente de Patmos, Juan, te hace un llamado a través del mensaje del testigo fiel. Allí, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y en los versículos del 10 al 13, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. ¿Tú eres fiel ahora? ¿Tú eres de aquellos que ahora vives de acuerdo al verdadero evangelio, al evangelio eterno? ¿Tú eres de los que ahora estás respetando la ley de Dios? El sábado honras a tu padre, que no matas, que no adulteras, que no fornicas, que no ves pornografía. ¿Tú eres de los que estás haciendo eso ahora? Pues si tú eres fiel ahora en los principios de dolores, yo tengo buenas noticias para ti. Tú vas a ser fiel cuando lleguen, ¿qué? Los dolores de parto. ¿Por qué? Porque aquí lo confirma la palabra de Dios en el texto que hemos leído, como dice allí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la gran hora de prueba que viene al mundo entero. Amada iglesia, tú y yo estamos viviendo en principio de dolores, pero puede ser este 2021, año 2021, que sea el año del comienzo de ¿qué? De los dolores de parto. No lo sé, no soy profeta, pero todo nos indica que de un momento a otro empezarán a desarrollarse las escenas finales que traerán el dolor de parto a esta humanidad. Y si tú eres fiel ahora, en todo lo que hemos mencionado en esta mañana, Dios te va a guardar. Amén. Dios te va a proteger. Amén. Miren, hermanos, hay otro texto más que dice, he aquí yo vengo pronto. Estoy leyendo Apocalipsis 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos queridos, retener lo que tú tienes es retener a Cristo. Es retener la sana doctrina. Es retener el evangelio eterno. Es retener los principios eternos de los mandamientos de Dios, siéndole fiel a Él. Retener es poder lograr aferrarnos a lo que tenemos, que nadie que nos los quite, que nadie que nos los robe. Retener es aferrarse a algo con tal fuerza que no permitiré que se me escape por medio de ninguna fuerza. Dice el antiguo profeta Habacuc concerniente a los dolores de parto. A los dolores de parto. Allí en el libro de Habacuc, en el capítulo 3 y los versículos del 17 al 19. Estos son los dolores de parto. Dice allí la palabra de Dios. Habacuc,
capítulo 3, versículos de 17 en adelante, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Alabado sea que el nombre de Dios. Esta es una profecía de los tiempos de dolores, porque pronto la tierra no producirá, pronto no habrá que comer, pronto los grandes mercados estarán desabastecidos, pronto la tierra no producirá. ¿Por qué? Por haber falseado el pacto sempiterno, por haber cambiado el evangelio eterno, por seguir doctrinas y fábulas de ¿qué? De hombres conforme a su concupiscencia. Esta es la crisis final. Y dice allí el apóstol Pablo, terminando ya en esta mañana, que para esa crisis que pronto viene, para los dolores de parto, Dios ha hecho una provisión maravillosa. Eso está allí en la carta que el apóstol Pablo le envió a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6 de Efesios, y los versículos del 10 al 13, dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 y los versículos del 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, para la crisis final, para los dolores de parto, aquí está el consejo: fortalécete en el poder del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos queridos, estamos amonestados. Viene la apostasía, viene el falso evangelio, vienen falsas doctrinas, vienen falsas enseñanzas, viene el deterioro, viene la ley dominical, viene el zarandeo, vienen los falsos milagros. Pronto en las vides no habrá pan, pronto en las manadas no habrá ovejas, pronto en la tierra no habrá producto. Entonces habrán llegado los dolores de parto, habrá llegado la crisis final. Y para hacerle frente a eso, tú tienes que estar fortalecido en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú tienes que usar ya, aprende a usar ya la armadura de Dios. Y la armadura de Dios está revelada en su santa palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice allí, para terminar, el apóstol Pablo escribe también a la iglesia hebrea, a los judíos, allí en su epístola a los hebreos, en el capítulo número 10 y los versículos 35 al 39, dice la palabra de Dios, añadiendo a lo que hemos dicho ya. Dice la palabra de Dios: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Gloria a Dios. Mas el justo tendrá que vivir por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quiénes son, hermanos, los que perseveran? ¿Quiénes son los que no retroceden? Los que siguen el verdadero evangelio, la sana doctrina, los que no se dejan engañar por los falsos maestros, por la falsa filosofía, los que no se dejan engañar, hermanos, por los engaños de Satanás. Aquellos que en los principios de dolores se están preparando, obedeciendo la palabra de Dios, sirviendo al Señor, viviendo para el hogar celestial.
Esos estarán seguros bajo las poderosas alas de nuestro gran Dios. Por eso, en esta mañana, apreciados hermanos y amigos que me escuchan, te hago un llamado para que reflexiones, un llamado para que caigas en cuenta de que estamos viviendo los principios de dolores, pero estamos por entrar mañana, el mes que viene, los 6 meses, un año, no sé, estamos por entrar en la crisis final, estamos por entrar en los dolores de parto. Y si ahora en los principios de dolores no somos fieles, no estamos viviendo a la altura que Dios espera de nosotros, si ahora no podemos competir con los de a pie, yo pregunto, ¿cómo será cuando llegue la crisis final? Hermanos queridos, la palabra de Dios, ya el último texto de esta mañana, nos dice allí en Apocalipsis, en el capítulo número 2, Apocalipsis, capítulo número 2 y el versículo 3. Qué lindo, hermano. Dice, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Acuérdate, ¿qué es lo que tú has recibido? El Evangelio eterno. ¿Qué es lo que tú has recibido? La sana doctrina. Dice, acuérdate de lo que tú has recibido y oído. Guárdalo. Arrepiéntete. Pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por lo tanto, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Amados hermanos, que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te ayude. Que Dios nos ayude a pelear la buena batalla de la fe. Que Dios nos ayude a aferrarnos a la corona de la vida eterna. Y cuando lleguen los dolores de parto, cuando llegue la crisis final, que tú y yo podamos permanecer bajo las alas poderosas de aquel que dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te guarde y que Dios te proteja en el transcurso de este año, siéndole fiel al Señor Jesucristo, listo para el encuentro con Él. Es mi deseo para ti. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Y amén. Vamos a tener la oración final. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Ella nos ha mostrado que lo que está ocurriendo en el mundo son los principios de dolores. Te damos gracias porque tu palabra nos ha advertido que pronto llegará la crisis final. Y la crisis final serán los dolores de parto, los últimos dolores, pruebas y dificultades a las cuales será sometido el mundo entero, pero también tu pueblo. Pero no hay nada que temer, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque Jehová es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mi Dios, ayúdanos a creer a tu palabra. Ayúdanos a vivir el Evangelio eterno. Ayúdanos a retener la sana doctrina. Ayúdanos a pelear la buena batalla. Ayúdanos para tomar la armadura de Dios. Ayúdanos para ser fortalecidos en el poder de Cristo Jesús. Ayúdanos cada día a serte fiel, a retener lo bueno que tenemos del Evangelio y a pelear la buena batalla de la fe, para que en el día final podamos escuchar la voz de nuestro gran Dios que dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, que ese sea tu privilegio y mi privilegio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria Dios te bendiga, iglesia. Amén y amén. Nunca estéis desanimados, gracia divina obtendréis. Cristo sostiene la luz.
su poder triunfaréis. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracia os dará. Si os oprimen las cargas, si es sombrío el vivir, ved hacia el labor risueño, vuestro camino al seguir. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracia os dará. Nunca estéis desanimados, su brazo os sostendrá. Siempre confiad en su gracia, vuestro luchar premiará. Nunca os rindáis, nunca os rindáis, nunca os rindáis en las pruebas. Cristo las desterrará. Fiad en Jesús, fiad en Jesús. Cuanto más duras las luchas, tanto más gracia dará. A la batalla por nuestro Jesús, si venceremos. Cristo muy pronto